Amigas, militantes, yo más que un discurso quería hacer un poco memoria de la memoria. Contarles a ustedes, estaba conversando con algunos militantes de los movimientos sociales y partidos políticos, de que hay mucha gente joven que a veces no saben no solo qué pasó en Palomitas allá en el 76, sino cómo vino a ser esta causa y cuántos son los que actualmente están presos por esta masacre. La particularidad que tiene la masacre de Palomitas fue eso, que eran presos políticos legales y que son detenidos precisamente cuando se interviene en la provincia de Salta en 1974 el gobierno del doctor Miguel Ragone. También se interviene en la universidad y ahí tenemos otro largo listado de gente desaparecida. También tenemos que decir, a partir de esa intervención y empiezan a intervenir cada una de los organismos del Estado, ya sea provinciales o nacionales. Ahí es en una de esos donde es detenida la compañera Mirta Torres y tantos otros sobrevivientes o exiliados que son los que se salvan de la muerte. Hay muchos detenidos que van a las cárceles como detenidos oficiales, pero otros que también estaban en las cárceles, pero que estaban como detenidos desaparecidos, porque acá en Salta no hemos podido detectar un sitio exclusivo de detención forzada de personas, sino que eran las mismas instituciones oficiales, o sea, cárcel, central de policía, policía primera, unidades del ejército, etcétera, a donde se llevaban la gente que directamente no estaba reconocida como detenida. Es así que los presos que sacan de Villa Las Rosas, ese 6 de julio del 76, habían sido detenidas previamente cuando se intervino la provincia. Por eso las cárceles de Villa La Rosa estaba lleno de hombres y mujeres, y una de ellas, que la masacrada en Palomita, incluso habían tenido hijos en cautiverio, muchas mujeres detenidas. Es así que con estas masacres que justificaban como si que eran fugas o enfrentamientos, permitió, como Margarita Belén en el Chaco y como en otros lugares, ¿no es cierto?, el intento de fuga o que iba a haber un enfrentamiento. Los sacan a los presos y en lugares oscuros hacen un simulacro de enfrentamiento, y es cuando matan después mi compañera va a decir que cuerpos no se recuperan, porque en realidad hay algunos de los masacrados en Palomitas que sabemos que son masacrados, pero nunca se recuperaron sus cuerpos. Y conjuntamente con los que sacan de Villa Las Rosas, sacan 5 presos de la cárcel de Jujuy. Hoy los familiares de desaparecidos, por todas las megas causas que hay en el país, sabemos cuáles eran los circuitos que hacían con los detenidos desaparecidos. A algunos los mataban en el lugar y a otros los llevaban como desaparecidos a otros lugares. En mi caso particular, mi padre fue identificado el año pasado como con los muertos en Pozo de Vargas, en Tucumán, pero él desaparece en Santiago del Estero. Era abogado de derechos humanos y por eso lo secuestran. Hasta el año pasado no sabíamos qué había pasado con él. Es así que los equipos de antropología forense van identificando aún en la actualidad muchos de todos esos desaparecidos en distintos lugares del país. Yo quiero un poco relatarles cómo comienza acá en Salta a movilizarse lo que son las causas o lo que pasa en el Poder Judicial, porque los movimientos de reacción, de escrache y de movilización fueron siempre salieron muchos de los familiares de desaparecidos que hoy ya no están,
salían a marchar por las calles aún en el proceso militar, pidiendo con las pancartas, como hacen hoy los familiares contra la impunidad, con las pancartas y con los nombres de los desaparecidos, desfilaban por las calles en pleno proceso militar pidiendo por los desaparecidos. Es así que cuando llegamos a la democracia aún no se sabía absolutamente qué había pasado. Acá en Salta la causa que se inicia es el famoso juicio de la verdad, que en realidad no fue un invento nuestro, simplemente ya había antecedentes en otros lugares del país a donde por las leyes de obediencia debida y punto final no se podían presentar causas penales porque habían limitado directamente la posibilidad por la obediencia debida de enjuiciar a los otros responsables del terrorismo de Estado que no sean las juntas militares. Pero Palomitas había servido ya en su momento para el juzgamiento de la Junta, la famosa causa 13, que se juzgaba a la Junta Militar, el comando en jefe de las Fuerzas Armadas. Ahí Palomitas fue una de las masacres que se tuvo en cuenta en el país para el juzgamiento del tercer cuerpo, del juzgamiento de la Junta Militar, de los comandantes en jefe. Pero en ese momento pasa las leyes de obediencia debida y punto final y la gente familiar de desaparecido empieza a fundamentar, buscando, eso es lo que tuvieron las organizaciones de derechos humanos, siempre buscaban distintas alternativas. Cuando se les cerraba un camino, por algún lado buscaban distintas formas de seguir con la lucha con distintos momentos. Luchas de la calle, pero luchas legales también. Y es así que el juicio de la verdad, el derecho al duelo y el saber la verdad sobre quién se hizo toda una fundamentación que ya lo habían hecho los compañeros en La Plata. Y entonces nosotros con David Leiva, que representaba familiares de Orán, familiares de desaparecidos de Orán, nos vino a plantear a familiares de Salta si acompañábamos esta presentación del juicio de la verdad. En ese momento nos presentamos el juicio de la verdad, que era un juicio de habeas data, o sea, no podía quedar nadie detenido, no era un juicio penal. En ese juicio de habeas data significó que los compañeros de familiares, hijos, Yamile Argañarás, que estaba en Salta, que inicia la organización de hijos, Daniel Escotorín, que era del CERPAC, el Movimiento por los Derechos Humanos, Mirta Torres y Nora Leonard, y Lucrecia y yo como familiares nos presentamos en el juicio de la verdad. Lo que quiero destacar es que en ese momento todos los personajes de la represión de Salta que hoy están detenidos y algunos muertos estaban en la absoluta libertad. A Especho lo trajeron desde el sur y cuando vinieron a interrogarlos para el juicio de la verdad, Cornejo Alemán, que acaba de morir en la impunidad, a estos personajes los traen al juzgado federal y nosotros estábamos a medio metro de estos señores cuando se empiezan a hacer los scratches. Y estos señores estaban en libertad y tenían empresas y había que demostrar que estos señores tenían que quedar detenidos. En el 2002 se presenta y se reabre la causa Palomita. Tenemos que decir que colaboraron con nosotros el fiscal Villalba del Juzgado Federal, que realmente fue un gran aporte en lo que significó la lucha, y estamos 6 compañeras que en ese momento nos presentamos como familiar de desaparecido. Acá está Sarita, Mirta, yo, el burro primero, digamos, Nora Leonard, además las compañeras hoy desaparecidas que ya nos están acompañando, Coca Gallardo y Lucrecia Barquet. Sí, había algunos compañeros de las ramas políticas que nos acompañaron.
habían estado en la lucha, porque la Comisión de Familiares era familiares de detenidos desaparecidos y detenidos por causas políticas. Entonces tengo que nombrar a Dina, la mamá de Mirta, que toda la vida estuvo al lado de Lucrecia junto a Coquita Gallardo para recorrer el país, e incluso llegó Coca hasta Europa para pedir realmente por su marido desaparecido y por todos los compañeros. Este recorrido significó esta causa. También la Cámara Federal declaró la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final en el 2002, la Cámara Federal de Salta. Eso les quiero poner como antecedente. Y en el 2003 logramos que el doctor Daniel Thor nos acompañara para que representara a Elia Fernández, que es hija del Chicha Alonso, y a Fernando Pequeño en la causa Ragones. ¿Recuerdas, Fernando? ¿Sí? Bueno. Entonces hubo que convencerlos porque ellos eran muy jóvenes todavía en ese momento y todavía no se veía la situación que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Esto significó que era la posta para que toda esta nueva generación era la que iba a seguir toda esta lucha, y supongo que la seguirá mucho más adelante. Yo me parece importante en este momento decir que la lucha de los familiares de desaparecidos y las organizaciones de derechos humanos contra el terrorismo de Estado significó una lucha que fue durante el proceso militar y durante todos los años de democracia. Y hoy las nuevas generaciones tienen que continuar, los nuevos movimientos sociales, los partidos políticos tienen que entender que la lucha viene desde hace mucho, los años 60, los años 70, y esta lucha no es solamente por las causas del terrorismo de Estado, sino también tiene que ser contra la impunidad de cualquier violación a los derechos humanos. Tiene que ser la enseñanza, tiene que ser lo que entre en nuestra conciencia de darnos cuenta de que la continuidad de las luchas de cada uno de estos compañeros, que eran docentes, trabajadores, docentes de la universidad, distinta gente, políticos, esta gente que matan, lo matan por sus ideas, los matan porque hablaban de revolución. Esta es la continuidad que nosotros tenemos que entender, porque muchas veces se corta si estoy con las causas del terrorismo de Estado o si estoy con la violación a los derechos humanos en la actualidad. No, señores, la violación de los derechos humanos, si queremos luchar por los compañeros que masacraron en el pasado, es porque tenemos que seguir luchando para que no se viole más ningún derecho de ninguna persona. Nada más.